Lenín, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. No, Un Jorge. programa, ya tenemos historia. Y vemos todos los problemas del país, o sea, no solo problemas médicos, sino problemas de educación, problemas de seguridad, todos los problemas. Pero es una conversación, un diálogo un poco más extenso que lo que puede eh, darse en otro tipo de entrevistas o de... Lenín, estoy preocupadísimo, ¿va? Con la caja. O sea, primero he traído aquí expresidentes, exdirectores, he conversado con personas muy calificadas de las cooperativas que hablan de que todavía tienen ahí Copesiva, creo que se llama, está esperando para poder firmar un contrato para atender 600.000 personas, o sea, y siendo una cooperativa eh, importante, ¿va? La caja, eh, se habla mucho de que ha hecho grandes inversiones en hospitales, algunas hospitales sobredimensionadas, específicamente me hablan mucho del hospital de Punta Arenas, ¿verdad? Sobredimensionada en el sentido de que eh, primero no hay los especialistas para atender a mucha gente, ¿verdad? Este es uno de los problemas más serios, ¿verdad? No solo en Punta Arenas, sino en todo el país, ¿verdad? O sea, se han perdido eh, muchos especialistas importantes en equipamiento. Me imagino que la caja está bien, ¿verdad? Hay un problema con el hospital de Cartago, ¿verdad? Que siguen discutiendo ahí sobre el terreno, El ¿verdad? terreno. Eh, hay una persona que me habló de que debieran construido un hospital para la región, o sea, para Cartago, Turrialba, digamos, porque no deja de haber una cierta cercanía, pero con las presas que hay ahora es casi imposible, ¿verdad? Bueno, hablemos en general de la caja. Muchas gracias, don Jorge. Ustedes representan un sindicato muy fuerte que es el de enfermería, básicamente. Hay 65 sindicatos en la caja. Inscritos, don Jorge, 65, y efectivamente Hay ah, como 5 o 6 trabajando, digamos, activos. los más grandes sí, somos 6 sindicatos. En primera instancia, don Jorge, agradecerle el espacio, porque espacios como este nos ayudan precisamente a informar correctamente a la población qué está ocurriendo con la caja, porque más del 95% de los costarricenses dependemos de una u otra forma de la Caja Costarricense de Seguro Social para solventar nuestro problema de salud. Y sí, efectivamente, hay mucha nebulosa, el sentir en términos generales del asegurado es la caja no me está dando la atención oportuna cuando yo la requiero. Es un sentimiento ambiguo de agradecimiento también porque miles de costarricenses nos hemos visto beneficiados, seamos de forma directa o indirecta, en la atención de un paciente nuestro, un familiar, que está en esa condición de paciente, sobre todo en estado grave, o alguna intervención quirúrgica o algún procedimiento quirúrgico que en lo privado sería imposible de pagar. Entonces, Es un hecho que los costos médicos privados son muy altos y que una enfermedad importante no puede ser, por más recursos que tenga la familia, ser vista en una clínica privada, ahí es donde las alianzas público-privadas inteligentes inteligentes. sobre todo transparentes, ¿verdad? Con relación a las alianzas público-privadas, podrían darle un buen respiro a la institución. Y vamos a poner esto de repente en cierto orden. Lo primero que hay que entender es que la institución quedó rezagada en cuanto a su proyección en infraestructura, equipamiento, tecnología para las enfermedades actuales, ¿verdad? Para el tipo de patología. Y don Jorge, me voy a permitir, y al público que nos sigue, indicar algo que de repente
lo hemos tratado de olvidar porque fue una crisis que vivimos en el ámbito sanitario, económico, social, como lo fue la pandemia. Uno quisiera que esa página de estos 2 años no existieran, pero lo cierto es que existe. Y menciono el tema de la pandemia por la afectación que tuvo en la parte de la exclusión social, la parte de la reactivación económica. Más de 56,000 micro, pequeñas empresas cerraron, el desempleo que provocó esto, pero también, don Jorge, es el descuido que se dio por atender pacientes sintomáticos respiratorios y por la crisis mundial de salud de otras enfermedades. Nótese que anualmente en el país se detectan 10,000 tipos de cáncer cada año, ¿verdad? Eso es el promedio. Estamos hablando que durante la pandemia se descuidaron enfermedades crónicas como cardiopatías, hipertensiones, pacientes diabéticos, personas que lamentablemente se quedaron sin un seguro, y nosotros en un momento propusimos una cobertura universal para que las personas no se descuidaran, ¿verdad?, de su situación de salud. Y todo esto viene provocando, don Jorge, que los sistemas de salud en el país estén colapsando. Este es el primer punto. Y lo menciono porque la semana pasada tuve la oportunidad de estar precisamente en el hospital de Punta Arenas, que este hospital va a abrirse en los próximos meses con una capacidad hospitalaria de 300 personas hospitalizadas, y en este momento el registro de hospitalización es de 298 pacientes. Es decir, ya el hospital entró con crisis hospitalaria. Entonces, don Jorge, hay que poner eso en primer término, ¿verdad? Que cuando se piensa en un proyecto, como por ejemplo el Hospital de Punta Arenas, el Hospital de Cartago, el Hospital de Limón, la torre quirúrgica del Hospital San Juan de Dios, que está desde el 2016 ahí dentro del portafolio de inversiones, cuando se llega a materializar, prácticamente ya viene con un desfase para darles atención oportuna. ¿Qué se lleva? 3 años se lleva. No, ojalá, pero no, se lleva más. hasta 10 años, ¿verdad? Desde que se Desde que planifica se planifica hasta que se ejecuta. hasta que se ejecuta, hasta que se materialice. Entonces, lógico, esto viene a afectar indudablemente la prestación de los servicios, y es ahí donde nosotros hemos insistido en que no ha existido una política clara con relación al fortalecimiento del primer y segundo nivel de atención, en donde las cooperativas han demostrado tener esa capacidad, esa eficiencia, las cooperativas de salud, para atender a los pacientes, para efectivamente que no se complique su condición de salud y tengan que acudir a los centros hospitalarios. La última noticia que nos llenó de mucho dolor es observar cómo en esta administración prácticamente 800 CEBAIS quedaron congelados, el proceso de construcción. Y repito, eso es lo fundamental en la salud. Es más barato prevenir, ¿verdad?, que curar, ¿verdad? Que curar, sí. Entonces, es ahí donde y los costos son inmensos, ¿verdad? Estamos inmensos, hablando geométricos. que un día en un centro hospitalario, ¿verdad?, de entrenamiento, con lo básico son 600,000 colones. Eso es lo básico en un día de atención. Un día en cuidados intensivos, ¿verdad?, dependiendo de la gravedad, ronda los 2 millones hasta 3 millones de colones. Día hospitalario. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad?, que el perfil epidemiológico que estamos teniendo en este momento prácticamente está colapsando los servicios hospitalarios. Y el otro fenómeno, don Jorge, y el público que nos sintoniza, es el incremento en la violencia en el país. Estamos hablando desde los accidentes de tránsito, los politraumatizados, estamos hablando de, lamentablemente, la ola de criminalidad que tiene que ver con los asaltos, heridas con armas de arma blanca, armas de fuego. Todo eso llega a los centros hospitalarios que los colapsan. Desde territorios, me refiero, zonas costeras del país, Punta Arenas, Limón, hasta el Gran Casco Metropolitano. Todo eso está incrementando ese colapso de los servicios de emergencia, porque el paciente, entre más grave llega a una sala de emergencias,
más rápido hay que subirlo a estabilizar, a sala de operaciones, y todo esto también va haciendo que las listas de espera programadas se aumente, indudablemente. Tenemos en este momento 181,000 costarricenses, hombres, mujeres, niños, que están en espera de un procedimiento quirúrgico. Tenemos en este momento 699,300 personas, más, redondeémoslo, 700,000 personas esperando que le diagnostiquen qué tiene. Sea un ultrasonido, una radiografía, o que de repente, don Jorge, requiera pasar de una radiografía a un ultrasonido. Es decir, para detectarle... Que eso no cuesta nada. ¿verdad? Y eso lo hace en una clínica pequeña. Y esto viene incrementándose también con la salida de muchísimos médicos especialistas, radiólogos, anestesiólogos, prácticamente de todas las ramas, ortopedistas, oftalmólogos, cirujanos plásticos, y todo esto viene dañando la prestación oportuna de los servicios de salud. En estos días, nosotros como organización sindical que tenemos esa responsabilidad, no solamente con el trabajador, sino con el asegurado, vamos a mostrarle a la ciudadanía a través de una denuncia esta situación. Hace poco estábamos en un hospital de Alajuela, en donde nos percatamos de que en fin de semana no se cuenta con médico ortopedista. No hay ortopedista en fin de semana. No hay accidentes, entonces. Los accidentes siguen, se trasladan al Hospital México y tenemos gente, ¿verdad? Personas, una semana en emergencia esperando un campo en hospitalización para ser operado de una fractura de brazo, por ejemplo, de miembro superior. No está el hospital de trauma, no todos están cubiertos. Por el hospital de trauma no, más bien eso viene a generarse un verdadero calvario para la caja, porque del momento en que la persona tiene una póliza, el promedio es de 6 millones, se acaba en 2, 3 días. Entonces termina el paciente precisamente en los hospitales de la caja. Entonces, más bien debería de analizarse con profundidad esa cobertura para que pase a la caja, porque al final de cuentas el paciente termina siendo institucionalizado por medio del Seguro Social de la caja. Ese es más o menos, don Jorge, es el panorama que estamos teniendo en este momento, con una pésima gestión de la actual presidenta ejecutiva, lo debo subrayar así, porque cuando uno observa su gestión, porque los números no mienten, empezamos con 165,000 pacientes en espera de cirugía, actualmente estamos con 181,000. Cuando hablamos de un procedimiento diagnóstico, en el inicio de su gestión teníamos 346,000 personas, lo me acabo de mencionar, en este momento tenemos 699,000 personas. Y cuando hablamos de un procedimiento, para una primera cita con un médico especialista, estamos en este momento con 309,000 personas, cuando al inicio de su gestión estaban en 200 y 300,000 personas. Es decir, todo se ha incrementado y no vemos, don Jorge, no vemos que la presidenta ejecutiva de la institución nos haya presentado una verdadera solución integral a los problemas de la caja. Por el contrario, la junta directiva anterior, la interina, suspendió el portafolio de inversiones, obras importantes, y me refiero a infraestructura, equipamiento, tecnología, recurso humano, y todo esto lo vemos en los diferentes centros de salud donde vemos estos colapsos. Uno quisiera pensar que solamente es en hospitales, pero no. Esto está ocurriendo en clínicas, está ocurriendo en EVAIS, donde hay personas que tienen que esperar 14 días para encontrar cita con un médico general. Esto es inaudito, don Jorge, porque con la vida y la salud no se juega. Y nosotros sí somos defensores de que el asegurado requiere tener esa atención oportuna, eficiente, con calidad humana, y para eso se requiere también de fuentes de financiamiento. Y en este momento el gobierno actual le debe casi 946,000 millones de colones. O sea, casi vamos a 1 billón de colones de la deuda que
que acumula este gobierno, estamos hablando de la deuda acumulada por gobiernos anteriores, y todo Pero, esto, señor, perdóname, no es él como patrono, es por los que atendemos que no tienen seguro, básicamente. esto obedece a lo siguiente, pero no solamente son las cuotas obreros patronal, no me refiero a eso, sino es a la cobertura O sea, que por leyes especiales tiene. Recordemos que se aumentó la cobertura y cubrimos a todos los habitantes de este país, y los que pagan el seguro religiosamente son menos de 1 millón, en este creo. momento quien está sosteniendo la seguridad social son los patronos y los Los trabajadores. trabajadores, sí, sí, La sí. responsabilidad tripartita que tiene el Estado no la está cubriendo. Bueno, él cubre, El 1.25. no, pero él cubre lo que le corresponde a él como Así, como patrono. patrono sí, como patrono sí. Me refiero a esa responsabilidad tripartita que se tiene con la institución año a año, eso no lo está haciendo. No lo está haciendo. Entonces, muy lamentable lo que está O sea, ocurriendo. sigue creciendo entonces Sigue la deuda. creciendo la deuda. Iniciamos en gobierno de don Rodrigo Chávez con un acumulado de 2,8 billones y ahora vamos por 3,4 billones la deuda acumulada. Es terrible. Eh, y, ¿Y qué alternativas quedan? Vamos a ver, ¿Será problemas de esta administración o es problemas también de otras administraciones que no han tenido la... vamos a ver. Yo diría, don Jorge, que estamos observando en la caja una radiografía parecida a lo que es este gobierno. Y, y el primer elemento que yo puntualizaría es esa intromisión del Ejecutivo con relación a una institución que es autónoma. Totalmente autónoma. Se supone, en teoría, que es autónoma, pero fue el señor La presidente política que se mete. dijo, yo me como la bronca, ¿verdad? Él lo mencionó así. Entonces, esa intromisión ha perjudicado muchísimo porque por aspectos políticos sobrepesan los aspectos técnicos, los aspectos científicos. La salud versa sobre eso, sobre aspectos científicos. Y al igual que en el actual gobierno tenemos un serio problema de gobernanza, en la caja estamos viendo exactamente lo mismo. En gerencias que son fundamentales para la buena gestión y que al final de cuentas el asegurado tenga esa atención oportuna, han desfilado durante este año y resto de gestión de doña Marta Eugenia Esquivel 4 gerentes médicos, 3 gerentes financieros. Ella asumió por recargo la gerencia general. Hasta ahorita tenemos gerente general, pero han habido 2. Entonces, don Jorge, es imposible que bajo estas circunstancias se puedan materializar acuerdos importantes por parte de Junta Directiva o que la Junta Directiva tenga los elementos necesarios para tomar decisiones. Entonces, muy mal la gobernabilidad interna de la caja y esto está provocando precisamente que no se tomen las decisiones de manera oportuna y sobre todo con ese sentido de responsabilidad hacia el asegurado. Recordemos que durante prácticamente 8 meses, casi 9 meses, no se tuvo a la Junta Directiva electa por idoneidad por los sectores, fue electa por el Consejo de Gobierno de manera antojadiza, personas que no tenían el expertise, el conocimiento para manejar las decisiones de la institución. Y todo eso va provocando pues este Pero los debilitamiento. sindicatos, los cooperativistas, tienen su nombramiento, ustedes los hacen. Lo hicimos, pero recordemos que el Ejecutivo intervino en la caja a través de un procedimiento interno por el reajuste que se le hizo a los trabajadores de la caja, ¿verdad? Del salario, Que fue la salida de de la de salida don Álvaro de Ramos, Álvaro Ramos. que para nosotros es la persona más idónea, ¿verdad? Y coincidimos en la mayoría de costarricenses para haber liderado la caja. Y vean, Jorge, si era un tema político, un tema antojadizo. Don Noy Acosta, la semana pasada, y junto con el presidente de la República, nos salieron anunciando el reajuste salarial retenido a los demás trabajadores públicos que de 2020 no se les ha dado un aumento salarial.
en las mismas razones, las mismas causas. Entonces, aquí es donde pesa el tema político. La pregunta que todos nosotros nos deberíamos hacer es, ¿cuál es la visión de seguridad social que tiene en este momento don Rodrigo Chávez a través de doña Marta Eugenia Esquivel? Porque nosotros observamos esta injerencia directa por parte del Ejecutivo y que prácticamente no han dado una solución real a todos los costarricenses en el tema de salud. Las listas de espera se han incrementado, los programas ofrecidos por doña Marta Eugenia Esquivel han sido un verdadero y rotundo fracaso. Y nada más voy a mencionar algo que ya tiene un año. Cuando se terciarizaron las mamografías, el programa de mamografías, no voy a mencionar la empresa, ¿verdad? Pero que prácticamente eso fue un rotundo fracaso y a la fecha no nos han dado un informe. Con la vida y la salud, don Jorge, no se juega, es algo que nosotros hemos insistido. Los costarricenses merecemos tener una caja costarricense fortalecida, una caja costarricense que le permita a los costarricenses accesar a la salud, a recursos económicos existen. Hay que fortalecerla también en ese sentido, en la enorme deuda que tiene la caja, y estamos nosotros... Pero esa deuda el gobierno no la va a hacer. Pero, don Jorge, ahí donde... Lo que puede hacer es comenzar a abonar poquito a poco. Sí, ¿va? pero vamos a ver, Pero por lo menos que no aumente, ¿va? Ese es el tema, que no aumente. Sí, sí. Y nótese esto, porque las señoras y señores diputados tienen que ejercer el control legislativo, porque recordemos que los empréstitos, claro. no solo el presupuesto, y los empréstitos los también. empréstitos, en donde un 10% se iba a destinar precisamente para honrar la deuda, que don Nogui Acosta no lo ha ejecutado. Es una irresponsabilidad de don Nogui Acosta con el préstamo del BCID que quería realizar, que dijo, como una parte, los diputadas y diputados se lo están acondicionando para honrar la deuda con la institución, dijo, mejor no me lo den. Entonces, por eso es que yo mencioné, y entonces, ¿cuál es la visión que tiene este gobierno con relación a la seguridad social? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es una pregunta Ahora, bien complicada. ¿qué se puede hacer? La Junta Directiva tiene que empoderarse definitivamente, la Junta Directiva. Y ahora está completa, ¿no? Está completa. Tanto los representantes nuestros, los patronales, de los sectores laborales, como el sector patronal, tienen que tener esa visión compartida de las necesidades urgentes que tiene la institución y tomar las decisiones para que se ejecuten. Actualmente tenemos una nueva gerente general que cumplió muy bien su papel en su gerencia administrativa, doña Vilma Campos, que esperamos que con estos reacomodos se vengan a materializar algunos acuerdos importantes en Junta Directiva. Sí, porque hay que tener una persona técnica, totalmente técnica, que maneje, que sea el gerente médico. Una cosa es la parte médica, o sea, yo creo que la institución debería tener una presidencia, que es la parte política y no sé qué, pero el que maneje tiene que ser un gerente general con conocimientos de administración, digamos, que conozca bien a la institución, que tenga una maestría, que tenga un perfil distinto, no necesariamente un médico, porque los médicos, para eso habrá un técnico médico, ¿ah? Pero alguien que planifique un poco la institución y que eso sea, pero parece que es complejo esto. La caja hay que verla como una empresa, y yo coincido 100% con usted, don Jorge. Las personas que ocupan estos puestos importantes tienen que conocer el modelo del negocio, el giro del negocio, porque al final de cuentas... Es más importante que un banco es porque es la institución más grande de este país, tiene un presupuesto de 5 billones, creo que es. El presupuesto de la institución sí ronda más bien el 5% del Producto Interno Bruto del país. Sí. Hágale números. Entonces, sí. Creo que después del MEP es la institución que tiene, y tiene, ¿cuántos? 62,000 trabajadores. 62,000 trabajadores. Así es. Imagínese usted la institución más importante y que estén todavía a estas alturas, año y medio después, o casi 2 años, que todavía estamos ahí, que no está claro cuál es la posición de la ruta. No hay,
esa ruta famosa. No hay ruta, ¿verdad? Porque vamos a ver, son temas, por eso decía que la caja se construyó en forma tripartita, ¿verdad? Sí, sí, Empleadores, y trabajadores, Estado. Estado, para que tuvieran esa visión compartida de la situación país. ¿Por qué menciono esto, don Jorge? Porque cuando uno observa, hablando de las rutas, ¿verdad? Del fracaso que fue la ruta del arroz, y lo digo porque ya el sector arrocero, los propietarios, están desesperados, eh, están abrazándose a los préstamos gota a gota más bien, eso es gravísimo, cómo el narcotráfico ha premiado a nuestra juventud, muchachos de 12, 13, 14 años ya metidos en el sicariato, y menciono todo este entorno, don Jorge, porque vamos a ver, el hospital de Punta Arenas atiende diariamente a 7 heridos de bala por día. Y llegan todos con la hoja de puerta, una bala perdida. La situación de Limón es bastante crítica y cuando hacemos ese análisis, situación país, el año pasado cerramos con 907 muertos, este año vamos en aumento, ¿verdad? Con relación a los homicidios del año pasado. Superamos los 90 homicidios por este mes de enero. Entonces, no va a haber un cambio, por lo menos nosotros lo vemos en el ámbito social, más bien la exclusión social se va incrementando, pero cuando vemos a quienes les afecta de forma directa todas esas agresiones, todos esos flagelos, por supuesto que son los sectores más vulnerables que tarde que temprano tocarán las puertas de la Caja Costarricense de Seguro Social por el modelo universal que tenemos. Entonces definitivamente la institución hay que fortalecerla. Dentro de esas soluciones, yo sí creo en estas alianzas estratégicas para fortalecer el primer nivel de atención. Con gran transparencia y con competitividad y productividad Estamos, y revisando todos los costos, beneficios. Pues. O sea, yo soy que partidario de que las cooperativas o puede ser cualquier asociación de desarrollo nos dé los servicios siempre y cuando haya los parámetros importantes y las mediciones importantes y la rendición de de cuentas que hay cuentas. que hacer. Pero no, la caja no puede seguir con 65.000, 62.000 empleados manejando todo porque no Es que es eficiente. no es que sea eficiente, vamos a ver, no es que seamos ineficientes porque no queremos, es que no tenemos la capacidad, ese es el No, punto. Ya la caja no tiene la capacidad, la institución no tiene la capacidad para esta situación crítica que estamos atravesando, eso es una realidad, no la hay. ¿Qué sucede? Que si lo revisamos, no ha existido una sola propuesta, doña Marta Eugenia Esquivel, en lo concreto, para ver cómo apaleamos esta situación. Nosotros como conocedores y trabajadores de salud, los que damos la atención directa al paciente, tanto en EVAIS, clínicas, áreas de hospitalización, enfermería tiene una característica, estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días a la par del paciente, conocemos de esta realidad. Por eso decimos y lo seguimos puntualizando, hay que fortalecer el primer nivel de atención. Si nosotros logramos captar al paciente de forma temprana, vamos a disminuir el los riesgo, ¿verdad?, costos, de que esas enfermedades uh, se conviertan en enfermedades crónicas, vamos a disminuir los riesgos. Si nosotros logramos atender pacientes de repente, imaginemos este ejemplo que voy a poner, un paciente que esté hospitalizado porque está requiriendo únicamente cumplir con los días de internamiento para que se le suministre sus antibióticos. Si logramos manejar a este paciente en su hogar, es un espacio menos que... un espacio menos, mencioné el costo hospitalario por día, son cosas que hay que innovarlas, que se puede si tenemos el recurso humano, si tenemos de verdad esas alianzas que se podrían construir a favor de las personas. La caja se erigió a favor de las personas, eso no hay que olvidarlo, el sentido de seguridad social, y que
La institución, lo venimos diciendo nosotros, la Caja Costarricense de Seguro Social es el pilar fundamental de nuestra democracia y de nuestra seguridad social. Claro. Bueno, ahí tendremos otra ocasión de conversar más. Claro que sí, don Jorge. Un gusto enorme. El gusto es mío y el honor. Muchas gracias. Para una próxima, don Jorge. Muchas gracias.